Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Hola, buenos Dicen. días. Ujú. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, Buenos días, profe. por aquí muy bien. Bueno, en el día de hoy, disculpen la demora y que tuvimos unos problemillas técnicos con la computadora y el internet. Por eso nos hemos demorado un poquito en empezar. Bueno, para el día de hoy, pues nuestra última clase ya tendremos dos cuestiones que tenemos que desarrollar. La primera, pues que ustedes me presenten brevemente lo que piensan trabajar. Ya algunos lo han hecho, me han escrito de forma privada para comentarme qué es lo que tienen pensado. Y pues pueden presentar brevemente para que sus compañeros los escuchen y bueno, darles alguna sí, de recomendación o algún comentario acerca de lo que tengan preparado. Recuerden que, bueno, me envían el archivo porque se tiene una nota, pero les dejaré en el grupo de Telegram mi correo electrónico para que lo pasen por ahí. Ya algunas personas me lo han pasado por Telegram, pero eso me puede causar desorden. Entonces es mejor que me lo pasen al correo electrónico, que lo escribiré ahorita por el grupo de Telegram y me pasan ese archivo. Bueno, entonces brevemente me presentan, luego de eso pues veremos la clase que será muy corta, supongo yo, por el tiempo, sobre los géneros literarios, específicamente el texto de Todorov, que les mandé a leer un capítulo nada más, y trabajaremos en torno a eso, porque ese tema, bueno, es bastante importante y hay muchas personas que tienen también pensado trabajar con respecto a los géneros, ¿no? Porque es una cuestión muy problemática y más aún hoy, que tenemos como esas barreras tan difusas parecían aparentemente. Bueno, entonces, entre los géneros. Vamos entonces a escuchar a los que, claro, de forma, como quien dice, espontánea, a quien quiere empezar a conversar sobre su texto, sobre lo que piensan hacer en su artículo de investigación. Joiner. Ajá, Joiner sí sé lo que va a hacer. Vamos a oír, Joiner, luego el Vanelli, ¿sí? Sí, profe. Ok, vamos a oír a Joiner. Hola, Joiner, ¿cómo estás? Yo te ¿Cómo contesté por está? ahí, Bien, pero no sé profe. si viste el mensaje. No, bueno, no lo revisé honestamente. No, Ando con mil tranquilo, no cosas. te preocupes. De todas maneras, hoy lo reviso y aprovecho la discusión de hoy para hacerlo. Ya yo tengo el proyecto listo. Como es breve, y bueno, en vista de que necesitamos brevedad, lo voy a leer de una vez y aprovechamos y lo comentamos. No sé si le parece que esté bien así. Sí, si es breve, lo puedes leer. Sí, sí. Yo creo que no me tomará más de 3 minutos. Ok. Bueno, el proyecto se llama Briceño Guerrero y el canon del ensayo venezolano. El planteamiento del problema es el siguiente. La obra multifacética del escritor venezolano José Manuel Briceño Guerrero tiene una especial relevancia si se presta atención cuidadosa a su producción ensayística. Más allá de América Latina en el mundo y el origen del lenguaje, textos que fueron resultado de trabajos de ascenso y que por ello evidencian más el peso del aparato crítico académico, los libros La identificación americana con la Europa segunda, El discurso salvaje y Europa y América en el pensar mantuano evidencian no solamente una nueva búsqueda de los conflictos del alma americana y sus materializaciones discursivas, labor titánica y desmesurada de por sí, sino que suponen una transformación de las formas de hacer ensayo en nuestro país. Se trata de una materialización textual que hermana el discurso de idea y la introspección subjetiva, elementos comunes a todos los ensayos, al discurso de ficción, dicho de otro modo. En estos ensayos, la prosa de ideas y el discurso introspectivo se valen de los mecanismos de la ficción no para funcionar como mero vehículo de contenidos, sino para hacer que el lector habite en los laberintos discursivos encarnados en la convivencia de sensibilidades disímiles en un mismo sujeto. Ahora bien, si revisamos las antologías del ensayo venezolano y los trabajos críticos que se escribieron durante el siglo XX, podremos ver que la presencia de la obra de Vicente Guerrero es tímida y en muchos casos inexistente. Surge una primera pregunta vastísima, tanto por su amplitud como por sus implicaciones. ¿Por qué su obra ensayística no forma parte de nuestro canon ensayista?
aunque esta pregunta remitiría a la necesidad de revisar si realmente existe un canon del ensayo venezolano, lo que por su amplitud no puede ser tratado en el presente trabajo. Sí pretendo dar la vuelta a la pregunta inicial y plantearla en los siguientes términos. ¿Qué rasgos de la obra ensayística de Briceño Guerrero permiten entenderla como perteneciente o no al supuesto pretendido ausente canon del ensayo venezolano? Para responder a esta pregunta será necesario establecer unas preguntas previas que servirán para trazar el camino hacia una posible respuesta. En primer lugar, ¿cuáles son los aspectos que han considerado diversos teóricos y antólogos del canon a la hora de seleccionar un autor? Y para responder a esas preguntas será necesario hacer un recorrido breve por los conceptos de Harold Bloom y Wendell Harris en el libro de Enrique Sullana. En segundo lugar, será necesario responder cuáles han sido las principales tendencias del ensayo en Venezuela. Y esta pregunta llevará a la revisión de autores como Oscar Rodríguez Ortiz, Elvira Mach de Vera y Miguel Gómez, que son quienes han trabajado con mayor énfasis el ensayo venezolano en su historia y en sus transformaciones. En tercer lugar, la última pregunta será cómo se inserta la obra de Briceño Guerrero en el panorama del ensayo vislumbrado. Y para responder a esa cuestión va a ser necesario contrastar lo dicho tanto por los teóricos como por los historiadores teóricos del ensayo en Venezuela con las particularidades estrictas de la obra de Briceño Guerrero. Entonces, bueno, el objetivo general es analizar los rasgos de la obra ensayística de José Manuel Briceño Guerrero que pueden permitir entenderla como perteneciente al canon del ensayo venezolano. Objetivos específicos. El primero, revisar los conceptos y las teorías que los teóricos del canon y los antólogos han empleado para establecer qué obras y qué autores pertenecen a los diversos cánones. El segundo objetivo, determinar cuáles fueron las tendencias del ensayo venezolano durante el siglo XX. Y el tercero, examinar cómo se inserta la obra ensayística de Briceño Guerrero en el panorama del ensayo venezolano para poder establecer su pertenencia al canon de nuestros ensayistas. Entonces aquí los conceptos que voy a utilizar para resumir un poco más esto. Eh, Harold Bloom, principalmente, una de las cosas que él comenta es que su elección se basa tanto en lo sublime como en la naturaleza representativa de los autores. Claro, es un libro muy polémico y yo me hago cargo, digamos, de esa polémica, pero es para retomar varios elementos importantes, como la naturaleza representativa. La diferencia es que en este trabajo, como Bloom lo representativo lo lleva a los cánones nacionales, a mí no me interesa ese tipo de representatividad, sino la representatividad del ensayo del señor Guerrero en el contexto del campo intelectual, cultural y literario venezolano. Que en este caso, bueno, sí tiene otro problema planteado, que es que hasta ahora, bueno, por lo menos hasta donde yo he revisado, porque el archivo siempre nos supera, no he visto, no he conseguido un estudio en el que se plantee la existencia de campos culturales o literarios en Venezuela, aunque ya todos sabemos que lastimosamente, quizás no tanto por la existencia misma, sino por la forma en la que existe, eso existe. Eh, por otro lado, va a ser importante revisar a Elvira Mas de Vera, a Miguel Gómez y a Oscar Rodríguez Ortiz, porque han sido los teóricos que han estudiado con mayor eh, profundidad el fenómeno del ensayo en Venezuela, particularmente Oscar Rodríguez Ortiz. Sin embargo, la revisión semiótica de Mas de Vera y también la revisión de Miguel Gómez va a ser muy importante para trazar cómo se han venido transformando esas tendencias del ensayo, y eso me sirve para analizar las características de, de estas tres obras de Briceño Guerrero y ver cómo se insertan en ese panorama, y determinar, bueno, cuáles serían las características de esta obra que permiten entenderla como parte del canon venezolano. Va a ser importante también los conceptos de Wendell Harris, porque él comenta lo siguiente, y sí, es importante reconocer que, aunque por definición un canon se compone de textos, en realidad se construye a partir de cómo se leen esos textos, no de los textos en sí mismos. Entonces ya el canon te plantea, o la discusión sobre la canonicidad o de un autor, de una obra, porque no es lo mismo canon de autor que canon de obras, plantea el hecho de que todo canon y toda lectura va a ser siempre una relectura.
Entonces, el mismo Harris plantea y dice que las funciones del canon son: uno, proveer modelos, ideas e inspiración; dos, transmitir una herencia intelectual; tres, crear marcos de referencia comunes; cuatro, intercambiar favores en cuanto a que los escritores, bueno, se comentan entre ellos mismos y se promocionan entre ellos mismos; cinco, legitimar la teoría; seis, ofrecer una perspectiva histórica; y siete, pluralizar, es decir, practicar la política del reconocimiento. Y entonces estos elementos nos van a ayudar a entender también cómo la obra de Briceño Guerrero, o mejor dicho, sí, la obra de Briceño Guerrero puede entenderse a partir de estas funciones canónicas que establece Wendell Harris. Ya comenté lo de la revisión histórica, y por otra parte también comenté lo de la revisión de las particularidades. Con respecto a la importancia de esta labor crítica, leo y cierro con esto. Es cierto que, como dice Steiner, la crítica literaria debería surgir de una deuda de amor, y que el crítico es, sin lugar a dudas, un lector apasionado que ha aprendido a usar la razón en su ejercicio profesional. Sin embargo, no se trata solamente de una manifestación de admiración problemática, sino que busca mantener vivo el legado de una obra a través de la relectura, en el mismo movimiento en el que se busca reavivar la discusión sobre el canon literario en Venezuela. Además, este trabajo propone la necesidad de discutir la existencia de un canon del ensayo en el país, puesto que, paradójicamente, se trata de uno de nuestros géneros más prolíficos y menos estudiados. Por otro lado, y en términos más mesurados, este trabajo pretende sumarse a la lista de lecturas y relecturas que se han hecho sobre la obra del filósofo y escritor venezolano. Aunque no existe hasta ahora un trabajo sobre el lugar canónico de la obra ensayística de Briceño Guerrero, lo que da un carácter pionero a esta investigación, solamente pretende establecer un punto de partida para una discusión que considero vital en nuestro campo literario. Eso es todo. Bueno, muy bien, Joiner, muy interesante lo que quieres plantear con tu artículo. Yo creo que si lo desarrollas así como lo tienes planteado con esa perspectiva, pues sí podría llegar a ser publicable y a tener un impacto ah, en lo que realmente queremos impactar, y es el hecho de incorporar a escritores como Briceño Guerrero en el canon, ¿no? Que estén incorporados de manera consolidada. Entonces, un trabajo como este permite que eso sea posible y abre la puerta a eso. Ahora bien, me parece que el hecho de que hayas evadido un poco la cuestión de o que la hayas saltado, digamos, la cuestión de que, que no existe un canon realmente acerca del ensayo en Venezuela, pues tocaba porque es imposible abordar todo eso en un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Ya para un trabajo de tesis o algo así, sí podría ser posible que indagaras en esa cuestión. Pero es muy interesante porque de verdad es un problema que hay. Uno cuando observa las antologías de literatura venezolana del siglo XX, siempre hay un espacio muy reducido al ensayo y siempre son los mismos autores. Entonces, yo me imagino pues que tú has revisado antologías y seguirás revisando antologías de las más importantes y diccionarios también de diccionario de literatura venezolana, todo ese tipo de textos que pues participan en la configuración de un canon, ¿no? Sobre todo antologías, diccionarios, ay, hay una música durísima. Ya. Ah, ya que pusieron una música muy duro, no sé si me oyen. Bueno, me imagino que tú hiciste esa revisión o que la irás haciendo a medida que desarrolles el trabajo para poder saber exactamente cuáles han sido de repente los parámetros que han seleccionado los antólogos, ¿sí? Los críticos literarios, allá, ay, qué estrés, no me dejaba pensar eso. ¿Qué parámetros han utilizado esos antólogos y los críticos venezolanos para seleccionar esos autores, ¿no? Y recordando también ver en qué momento fueron esas antologías desarrolladas. Eso es un tema importante porque recordemos que los géneros, y no solamente los géneros, sino también dentro del género, qué tipo de textos van a seleccionar, dependen mucho del momento histórico en el que se hace la antología o en el que se hace el estudio crítico. ¿Qué aspectos los críticos están tomando en cuenta para seleccionar un texto? Temáticos, discursivos, de tipo político, sociológico, bueno, todos esos elementos entran en juego, ¿no? Es una cuestión bastante compleja.
bueno, otra vez Sí, pues, y por otro lado, pues me parece que tiene coherencia lo que tú estás presentando y que bueno, también cuando tú puedas indagar por qué no ha sido incluido y por qué debe ser incluido, ¿no? Porque hay que ver qué ha hecho que no lo miren los críticos como debería haber sido visto, qué ha sido, cuestiones de tipo temático, de tipo eh, como decía, estilístico o discursivo, o han sido otro tipo de cuestiones, o el hecho de que él no pertenezca a los círculos más cercanos al centro de las producciones venezolanas, es decir, más hacia el lado de los Andes, no sé, tantas cuestiones que pueden participar ahí. ¿Qué ha hecho que no lo incluyan? ¿Por qué no ha sido incluido y por qué sí debería ser incluido, no? Bueno, es una cuestión que tú tienes que pensar y como te digo, una revisión bastante exhaustiva de lo que se ha producido y de las principales revistas, textos que se han hecho sobre literatura venezolana del siglo XX. Ahora sí te felicito porque pues es coherente lo que presentas, es profundo y va a tener un impacto cuando tú lo desarrolles, que eso es lo que más nos interesa, como les decía, o sea, no solo por hacer, sino realmente causar un impacto en el canon, va a ser el trabajo que tú vas a hacer a la larga. Entonces, bueno, muchas gracias y no te digo más por el tiempo. Muchas gracias sí, y bueno, le esperaré con ansias tu trabajo porque sé que va a ser muy bueno. Y bueno, claro. te adelanto las gracias de antemano. Bueno, entonces vamos a Bueno, gracias. escuchar a quién venía. El que me dice es aquí Raúl y se Creo fue. que era el Vanelli, profe. Albanelis. Albanelis era lo que seguía, ¿verdad, Raúl? Bueno, Albanelis, ¿dónde estás? Hola, profe, deme un momentico, voy a buscar el proyecto, el anteproyecto. Ok. Un momento. Ay, no, esa música me descontroló el cerebro. Qué horrible. No podía pensar, qué pena. Ok, ya va. Bueno, voy a leer, pero creo que no voy a poder compartir la, El documento la no idea. importa, léelo. Ok, bueno, un momento. Eh, bueno, profe, realmente mi anteproyecto no está tan definido como el de Joyner. Apenas creo que está en pañales, pero sí me gustaría comentarlo para que pues me ayuden a darle forma, digamos. Tengo acá como título Opinión versus crítica, influencia de los bookstagrams sobre la novela Cumbres Borrascosas frente a la crítica tradicional. Tal vez, Tú me escribiste por WhatsApp, ¿verdad? sí, sí. Ah, ok. Ya me acordé de lo que me dijiste, ¿ah? Sí, al final me decidí por el tema de la influencia de valga la redundancia, de los influencers literarios. Está bien. Eh, Ujú. Entonces, pues me propongo acá en el planteamiento, voy a saltarme un poco para avanzar, pues que la literatura no escapó de este fenómeno, ¿no? Global de, de las redes sociales y pues últimamente, en la última década, ha crecido este fenómeno, ¿no? Y pues de esto surgen desde las redes de Instagram, YouTube, TikTok, surgen comunidades, digamos, entusiastas de lectores, de autores, de creadores de contenido, pues que funcionan como mediadores entre los libros y los consumidores, ¿no? Llamados Bookstagrams, Booktube y BookTok, respectivamente. Entonces, es especialmente llamativo que el consumo de un libro pueda relacionarse con la vinculación de la estética de portadas, por ejemplo, o con la emoción que genera un influencer o que le genera esa lectura a un influencer. Entonces, este fenómeno, digamos que ha desplazado la crítica profesional, si se quiere, o la institucional.
Entonces, en este sentido, nos ocupa pues la posibilidad de responder ciertas interrogantes. Por ejemplo, la subjetividad de la opinión de los influencers literarios desplaza el rigor académico, perdón, el rigor del análisis crítico. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los influencers para la recomendación de la novela Cumbres Borrascosas? ¿De qué manera influye el discurso del Instagrammer en la receptividad actual de la novela de Emily Bronte, por ejemplo? Esto porque por la actual fama o la no fama, porque la novela ya es famosa, pero este naciente reconocimiento de la novela, esta fama de la novela actual a raíz del cine, ¿no? A raíz de esta novela, de esta película que salió ahorita en enero, febrero. Entonces, me gusta la idea de revivir como una novela de 1800 y tanto, 1840 y tanto creo, 47, cómo ha podido mantenerse en el tiempo, tiene no sé cuántas ediciones, reediciones, le han hecho versiones al cine, a novelas, en televisión, en cine, novelas. Entonces, me llama la atención cómo esta novela ha podido mantenerse, ¿no? Ha podido captar la atención en varias generaciones, pero actualmente esa especial atención viene dada por estos grupos de influencers literarios. Bueno, eso por allí, profe. Y entonces, como objetivo general, me resulta analizar la subjetividad del discurso del Instagrammer frente a la crítica tradicional sobre la receptividad de la novela Cumbres Borrascosas. Y como objetivos específicos tendría identificar los recursos visuales o auditivos en la reseña de los Instagrammers. Otro objetivo sería categorizar criterios de evaluación de los influencers literarios para la recomendación de la novela. Otro objetivo sería contrastar los criterios de los influencers con los elementos fundacionales de la crítica tradicional. Y por último sería determinar la influencia del bookstagrammer en la visualización y lectura de la novela. Entonces, tengo estos objetivos específicos, realmente los tengo, pero no tengo claridad en cuanto a al desarrollo, puesto que esto es un tema que no tiene teorías, como por ejemplo la del ensayo. Entonces, eso me limita un poco. Sí tengo algunos trabajos que a partir del 2010, 2016, por allí, hay algunos trabajos, algunos ensayos, algunas reflexiones sobre este fenómeno que sería digamos, mi basamento teórico. Y pues en cuanto a la crítica, me basaría en los estudios de Slawinsky, por ejemplo, pero más allá de eso, profe, no tengo una metodología rica, digamos, para estudiar esto. Entonces, bueno, esta es mi propuesta. Bueno, la propuesta es interesante, pero ahí creo que tienes que delimitar en los objetivos específicos. Ahí hay varias cosas que no me suenan bien, que me parecen complicadas para poderlas llevar a cabo. Por ejemplo, el primer objetivo en específico, ¿me lo puedes volver a leer? Sí, dice, identificar los recursos visuales o auditivos de las reseñas de los Instagramers. Eso, por supuesto, en cuanto a las reseñas de la novela. Ok. Analizar algunas páginas en Instagram de estos influencers y pues, identificar cuáles son esos recursos visuales que ellos usan para hacer esas reseñas de la novela. Ok, tú hablas ahí de recursos visuales y de recursos auditivos, ¿no? Ajá. Ahora, pero esta cuestión, ¿cómo tú la vas a relacionar? O sea, el impacto que esos recursos pueden tener te va a causar o sea, se amplía demasiado, porque lo ideal es que tú te centres solamente en el discurso crítico que Sí. hacen acerca de la obra, más no en los recursos visuales y auditivos que usen, porque o sobre todo la cuestión de la interfaz y lo que ellos están construyendo ahí visualmente, porque se te amplía demasiado la cuestión.
Entonces, ok, eso quedaría ahí, pero ¿con qué lo vas a comparar a la hora de la crítica estricta? La crítica estricta, pues sabemos que se presenta sobre todo de forma escrita o en conferencias, donde no, donde esos elementos visuales no tienen el mismo impacto que pueden tener en las redes. ¿Sí? De repente tú podrías mencionar que ese es un aspecto que no está dentro de la crítica estricta, o podrías claro, obviarlo. ¿Por qué obviarlo? Para delimitar el tema, porque si no se te amplía demasiado. Entonces, por claro. una parte, Yo yo creo asumí que, ¿cómo? perdón, Dime. que Ajá, lo puedo asumir como un recurso, más no como parte de un objetivo a exacto. lograr. Y lo Porque es que podrías sí, eliminar porque es que fácilmente. estos recursos visuales Ujú. que usan los influencers, por ejemplo, el contexto en el que reseñan el libro, que el ambiente, las velas, la luz tenue, la florecita, todos esos recursos visuales que son llamativos a la hora de presentar algo, ¿no? Claro, En este caso el libro. sí. Entonces, sí, yo tenía la duda en cuanto a ese objetivo porque me parecía que era un aspecto importante, pero no sabía si incluirlo en los objetivos específicos o no. Sí, es un elemento importante, realmente lo es porque eso causa un impacto en el que escucha o ve eso. Exacto. Pero yo te recomiendo que lo uses ya luego cuando tú estés haciendo como la especie de comparación que vas a hacer, ¿no? Que lo uses como Ok, elemento distintivo con respecto a la crítica estricta, que no tiene eso. Este, correcto. pero que no lo hagas como un objetivo, porque si no tú te vas a tener que desarrollar todo ese campo y es demasiado complejo. Porque si tú te pones a ver, aquí tendríamos que tener un número o una selección de influencers o de canales, o bueno, lo que tú vayas a seleccionar, eh, Ujú. una serie específica, ¿no? Un número específico de canales, porque o sea, debe haber mucho ahorita con respecto a esa novela. Entonces te toca delimitar y delimitar también la red social que vas a trabajar. O trabajas Sí. YouTube o trabajas Instagram y delimitar. No puede ser en varias, sino delimitar. En Entonces, este caso, yo me propongo analizar solo los bookstagrammers, que ok, serían los de Instagram, ok, solamente. sola, en verdad, solamente Instagram. Entonces, bueno, por ese lado está bien, solamente ahí y Ujú. seleccionar algunos específicos que tengan, la selección tiene que tener una justificación. Es decir, porque tenga tantos likes o tenga tantas Ujú. personas seguidoras, etcétera. Algunos de esos parámetros para que tú lo delimites, que tenga mucha visibilidad. Puede ser, ¿no? Que Sí, para la selección de esas personas que tú vas a estudiar. Eso por un ok. lado. Y por otro lado, el último objetivo específico, ¿me lo puedes volver a leer? Determinar la influencia del bookstagrammer en la visualización y lectura de la novela. Bueno, aquí esto sí, no sé cómo podríamos llegar a saber eso. Ahí lo único serían cuestiones de tipo estadístico o no sé si analizar los comentarios o, o qué tendrías que pensar qué aspecto te puede servir para saber qué impacto real ha tenido eso en la gente, ¿no? Porque aquí ya nos estamos moviendo hacia la recepción de la novela, ¿sí? Hacia cómo esto impacta la recepción de la novela. Y entonces Ujú. ya nos estamos moviendo de la crítica hacia la recepción. Entonces, yo te Ok. sugiero que ese objetivo específico lo pienses bien o lo quites, Ujú. ¿sí? Para Sí, evitarte problemas. ¿En qué sentido? Que se te amplíe más la cuestión, porque ¿de dónde vas a sacar tus estadísticas para eso? Los comentarios, ya, no sé si realmente nos funcionen para saber si la gente realmente está leyendo la novela o no. Bueno, entonces exacto. sí me parece el tema interesante, me parece que son temas que hay que empezar a trabajar ahora y que tienen, sí, hay poco contenido crítico al respecto, pero es un desafío. Tú haces como una especie de propuesta porque no tienes mucha teoría de dónde agarrar. Sí, pero si vas a funcionar para anclarte con la materia, pues sí te sirven las funciones de la crítica de Stravinsky, porque el papel del crítico, opinión, la diferencia entre el crítico y el estudioso de la literatura, la cuestión de la opinión, de cómo se empiezan a circular los textos y ahora cómo está cambiando con respecto a lo que él mencionaba, ¿no? Porque ahora pues ya no,
en realidad el texto está empezando a funcionar más por personas afuera de la academia, en este caso de esta obra, que por la academia misma, ¿sí? Entonces, Exacto. creo que esos temas son los que más tienes que meterte ahí, más que con resultados, porque pues es muy difícil de encontrar esa información cuantitativa, si se quiere, ¿no? Pero sí me parece un tema importante. Claro, ustedes me envían los trabajos, yo les paso las recomendaciones ahí escritas con más detalle, porque pues ahora no se puede bien. Entonces, bueno, gracias y creo que sí, limpia los objetivos específicos y verás que te va mejor. Bueno, gracias, Ivanelis. Vamos a ir a José Javier. Me dijiste que sigue. José Javier. Hola, José Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, lo mío es bastante breve, bastante corto. Eh, digamos, y surgió a partir de la lectura que tenemos para hoy sobre los géneros literarios, ¿no? Bueno, yo me dedico a escribir guiones para cine, adapto guiones para cine, y siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, en Buenos Aires, en algunas librerías se consiguen los guiones para comprarlos como libro, pero son uno o dos guiones, o sea, es muy poco. Y me surgió la duda de, ¿se considera, o sea, leyendo todo esto, se considera el guión como un género literario? Y Mm, bueno, busqué, encontré un artículo y sí, puede ser considerado un género literario autónomo. También me surgió la duda porque con esto que leímos para hoy, se ve que hay una evolución permanente, un movimiento de lo que son los géneros literarios. Entonces, dije, ¿por qué no hacer un trabajo sobre lo que me gusta a mí, que son los guiones de cine, haciéndole caso a lo que la profesora recomendó en la clase anterior, y usando de los textos que hemos leído, creo que el que más disfruté fue justamente el de Aristóteles, porque fue como un recordar, un redescubrimiento de, bueno, de dónde viene todo lo que hacemos ahora. O sea, sigue siendo fundamental y sigue siendo una base para poder armar algo coherente y que llegue, por lo menos desde lo más teórico al otro, ¿no? Entonces me surge esta idea de, bueno, me surgieron muchas ideas. Quería hacer primero una comparación de dos guiones, un guión de comedia y un guión de drama, pero eran un guión coreano y un guión norteamericano. Y dije, bueno, ¿por qué no buscar guiones latinoamericanos para seguir en la línea de la maestría? Entonces, bueno, ahí empezó un poco la parte difícil de elegir qué guiones latinoamericanos, con qué guiones latinoamericanos podía trabajar. Y lo que hice fue buscar guiones que hubiesen ganado premios, o guiones más reconocidos, que sean fáciles, quizás todos han visto las películas de las que voy a tratar, entonces por eso las elegí, ¿no? Y buscar un punto en común en esos guiones para analizarlos desde el punto de vista de Aristóteles, ¿no? De lo aristotélico. Entonces surge este trabajo, voy a leerlo, es bastante corto. El título es Provisorio. Todo esto que estoy leyendo es provisorio. De hecho, ahora me di cuenta que tengo un error ahí de redacción, pero bueno, cosas que pueden pasar. Se llama La identidad como tragedia, un análisis aristotélico de los guiones de Pelo Malo y Una mujer fantástica. Pelo Malo, la película venezolana muy conocida, y Una mujer fantástica, la película chilena que ganó un Oscar, ¿no? Como película extranjera. Entonces, en el planteamiento del problema, escribí pensando en el guión cinematográfico como que, claro, ¿no? El guión cinematográfico hay dos tipos de guiones cinematográficos cuando escribimos. Uno, el guión cinematográfico literario, que es el que hacemos los guionistas. Y luego hay un guión cinematográfico técnico, que es mucho más seco, diría yo, más plano, más chato, que es el que hace el director, que es el que dice dónde van a estar las cámaras, o sea, es como una especie de condimentar un poco lo que hace el guión. Pues en el guión literario nosotros describimos muy básicamente toda la situación. Si hacemos antes una descripción de los personajes, la biografía de los personajes, todo eso se pasa al director para que pueda hacer un casting. Bueno, este es todo un proceso muy largo, ¿no? Entonces, pensando en el guión cinematográfico como un género literario autónomo y observando que en la narrativa cinematográfica latinoamericana actual o contemporánea nos encontramos con temas como el conflicto de identidad, ya sea de género, de raza o de estética,
este, se presenta el guión como una nueva forma de tragedia clásica. En la antigua Grecia eran los dioses quienes determinaban los destinos de cada uno o de cada persona. En los guiones que elegí, pareciera que el destino de los personajes principales está determinado por la estructura social en la que viven, la cual se encarga de marginarlos. Por otra parte, la intención del trabajo, además, es tratar de validar al guión cinematográfico como un género literario autónomo a través del análisis de la estructura dramática, tal cual como se haría con una pieza de Sófocles o de Shakespeare o de cualquier, digamos, cualquier persona mucho más rígida, ¿no? Más que sigue el, el patrón propuesto por Aristóteles. Y a partir de este planteamiento me surgieron muchas preguntas, pero de esas incluí acá en el anteproyecto, incluí tres, que una sería, ¿cómo se manifiesta la mímesis de la exclusión social en la construcción de esos personajes principales en los guiones, ¿no? Tanto de La Mujer Fantástica como de Pelo Malo. La segunda pregunta, ¿el rechazo del entorno podría ser considerado como una especie de, o una forma de amartía desplazada o no colocada en el personaje principal, sino desplazada en la sociedad? O sea, es la sociedad la que La que señala, dice cuál es ese error del personaje principal que debe subsanar o el que debe transformar. Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera, a través del guión, acá no lo puse así, ¿no? ¿De qué manera, a través del guión cinematográfico, se logra una catarsis literaria independiente de la ejecución visual de la película? O sea, ¿cómo podemos armarnos la película sin que la película sea filmada? O sea, solo leyendo el guión, ¿no? O sea, por eso sería un género literario. Entonces, el objetivo general, analizar y comparar los guiones cinematográficos de Pelo Malo y Una Mujer Fantástica, siguiendo las categorías descritas en la poética de Aristóteles, para así demostrar, primero, la vigencia de la estructura dramática en el cine contemporáneo y, en segundo lugar, reivindicar al guión cinematográfico como género literario autónomo. Objetivos específicos, bueno, identificar y contrastar los momentos de peripecia y anagnórisis en el arco argumental de ambos guiones. Sería como hacer una descripción del arco argumental con los... Nosotros en los guiones tenemos los puntos de giro, el punto medio, el clímax, el desencadenante. Bueno, eso traducirlo al lenguaje de Aristóteles, ¿no? De la poética de Aristóteles. Evaluar de qué forma la verosimilitud de los conflictos de identidad sostienen la unidad de acción en ambas historias, o sea, cómo esa verosimilitud puede sostener ese arco argumental, y aplicar la teoría de la autonomía del guión para demostrar que la creatividad se encuentra en el texto dramático original. Y la metodología, obviamente voy a utilizar el texto de Aristóteles para analizar el mitos y el etos y aplicar el marco teórico de la autonomía del guion cinematográfico como género literario, ya que esta teoría, que hasta ahora he solo conseguido un artículo que me funciona para el trabajo, sostiene que el guión tiene una entidad artística propia. Para ello voy a proceder a comparar ambos guiones con la poética de Aristóteles, analizarlos a través de la poética y además voy a realizar un análisis comparativo con la finalidad de identificar paralelismos en los puntos de giro dramático y redactar esos arcos argumentales para desarrollar la teoría sobre la tragedia de la otredad, ¿no? O de ser el otro. Y bueno, en la referencia bibliográfica me falta un montón. Esto fue lo que encontré así como, digamos, este artículo particularmente. Igual tengo varios libros sobre, un montón, sobre guión, pero prefiero buscar en autores latinoamericanos. Entonces tengo que ponerme a leer con más profundidad. Me faltaría ampliar la bibliografía, obviamente, pero bueno, esto es como el esquema básico del trabajo, ¿no? Ok, José Javier, mira, este trabajo es sumamente amplio, te da para hacer una tesis de maestría completa. Es muy amplio y muy interesante. ¿Por qué te digo yo que es muy amplio? Porque aquí tienen dos problemas centrales, dos cuestiones que son como medulares ahí y hay que yo creo que decantarse por una. Y es que la primera es la cuestión de si el guión cinematográfico escrito, publicado, es un género y si se considera como literatura. ¿Sí ves? Ahí hay un tema, ahí hay un Ajá. tema central, que tú podrías bien hacer un artículo solo sobre eso.
Sí, como estos textos que se consiguen tan pocos, y bueno, yo tengo algunos poquitos también. Sé que de Woody Allen tengo unos de Woody Allen, por ejemplo, algunos guiones, entonces, han sido publicados. Entonces, ese sería un problema, ¿no? Ver cómo ese género, cómo se presenta como género, cómo se inserta dentro de la misma noción de literatura. Claro, él se está ahí empalmado con los guiones de obras de teatro, pero pues aquí tienen otra naturaleza, ¿no? Entonces, esa sería una parte, ¿no? Ver la parte genérica, ver esa cuestión, ¿sí? O de repente el desarrollo del género autónomo que tú llamas ahí. Eso sería una cuestión. La otra es la observación de los elementos aristotélicos dentro de esos guiones que tú has seleccionado. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te centres más en lo segundo, ¿sí? Más que el trabajo sea no tanto pensar en la cuestión de la naturaleza de ese género, de cómo se ha insertado, de qué características pueda tener y esa cuestión, sino más bien enfocarte en la comparación y en ver esos elementos aristotélicos dentro de esas obras y cómo esas obras son una reactualización de la tragedia, ¿sí? Me parece como que centrarte ahí más y, Perfecto. y más dejar un poco aparte la cuestión del género. Del género. Sí, creo que dejar un poco eso aparte, ¿para qué? Para que tú puedas centrar tu estudio solamente en eso. Y claro, ¿cuál sería tu propuesta? Tu propuesta es ver cómo la teoría aristotélica aún tiene vida todavía y cómo se sigue manifestando y cómo se sigue resemantizando a través de los guiones cinematográficos y luego su proyección en el cine. Entonces, esa Perfecto. parte me parece interesante y creo que hacen falta también este tipo de estudios porque nos centramos más en las cuestiones de tipo sociológico, cultural, más que en sí como ciertos elementos propios de lo literario se siguen manifestando en las producciones escritas y visuales, ¿sí? Que bueno, que están Bien. ancladas a lo visual en este caso. Eh, eso creo que es lo que te recomendaría, ¿no? Puedes Perfecto. nombrarlo, sí, obviamente, para tú poder presentar tu cuestión, la cuestión del género autónomo y todo, brevemente, pero no meterte mucho por ahí, sino ya meterte en ver lo que vas a Directamente al análisis de llamar. los guiones. Sí, que si la Análisis y Amartía, comparación. exacto, la comparación y los elementos que vas a seleccionar de Aristóteles, puntualizarlos bien, ¿qué vas a ver? Hibris, Amartía, anagnórisis, o como tú los Sí. vayas a ver. O de repente Perfecto. este tema que tú mencionabas de la amartía, verla desde el punto de vista de la sociedad como la que comete el error de cálculo, más no el antihéroe, me parece un tema importante que puede ser que puedes explorar bien con detalle, ¿no? Y mostrarlo en esas dos obras que creo que está presente, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, Bien. bueno, creo que por ahí yo no estoy muy segura, pero me parece que hay un texto que es sobre guiones, tú lo debes conocer. ¿Cómo se llama el autor? Creo que es de apellido Fry, que él tiene, ¿cómo se llama él? Creo que es de Aquí, apellido a ver. Fry, pero él tiene un texto donde él creo que incorpora ciertos elementos, la unidad de acción, la unidad de varias de esas cuestiones aristotélicas, creo que él las trabaja a la hora del desarrollo de los guiones. Pero bueno, tendría que buscar y pasártelo, si no lo Bien. tienes ya. Sí, voy a revisar porque hay varios autores digamos, hay uno, Maki, que tiene un libro sobre el guión, que es como la Biblia para los guionistas, donde habla, es como que hubiese hecho un enriquecimiento de lo que planteó Aristóteles, pero desde el punto de vista del guión, o sea, plantea exactamente las mismas pautas con otros nombres. Ok. este, entonces, quizás también pueda servir como base, como Puede referencia. servir. Ahora sí me parece importante que la relación entre cine, literatura, escritura, poética, me parece muy buena y me parece relevante y que es importante rescatar este tipo de estudios y, fíjate, conectarlos con lo contemporáneo. Entonces eso me gusta, me parece interesante el trabajo, a uno le dan ganas de saber, ¿no? De leer qué vas a escribir. Y bueno, sí, me pasas entonces el trabajo ya yo te daré alguna otra sugerencia cuando lo lea ya con más detalle.
Bueno, gracias, José Javier. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, vamos a oír ahora quién sigue. Ángel y luego tú, ¿no? Bueno, Ángel, qué razón. Ay, ese tiempo ya. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días. buenos días. Yo tengo un boceto. Bueno, si le digo la verdad, no pude culminarlo ayer porque acá nos están dando bastante fuerte con los cortes de luz. Y bueno, o sea, cuando vuelve uno se actualiza con las otras cosas y no me dio chance de culminarlo. Pero sí tengo el boceto. Sin embargo, bueno, que quiero saber su perspectiva, su opinión. Yo había pensado, ya que lo estoy buscando por acá, eh, yo estaba pensando en la narratividad como estrategia discursiva en la obra de Rafael Arraiz Luca, que es un historiador. Arraiz Luca, yo, bueno, lo sigo bastante. En algún momento él ha admitido, yo lo he escuchado, que él escribe sus libros de historia para ser entretenidos, entre comillas, y que utiliza cierto enfoque narrativo, ¿no? No lo deja muy claro, pero sí lo insinúa. Entonces, bueno, yo quería trabajar la hibridez de los géneros entre la no ficción de verdad, ¿no? Perdón, la noción de ficción de verdad, que es un concepto. Y estoy acá, disculpe que si me pierdo, es que estoy aquí en el documento. Centrarme en algunos de los perfiles biográficos que ha utilizado, eh, eh, y cómo él trabaja la prosa más allá de ser una prosa técnica, una prosa narrativa que tiene algunos elementos artísticos que, bueno, permiten dibujar estas biografías históricas sin perder ningún tipo de rigor y dibujarlas desde un punto de vista nuevamente que está muy cercano a lo narrativo. Estuve también investigando y como autores referenciales conseguí a Gerard Ginet, no sé si se pronuncia así, Sí. que habla sobre la frontera entre los relatos de hechos y ficción. Ese te iba a Y sugerir, pues. bueno. Y bueno, le quería preguntar si tiene algún otro autor que me pueda servir y bueno, si me enfoco en un solo texto, en el caso de un solo libro, porque me imagino que hablar de la obra es algo como muy amplio y bueno, sería imposible. Yo no he leído toda la obra de Raíz Luca, por supuesto. Sí, claro, yo creo que aquí lo que tienes que hacer es seleccionar una obra principalmente y que tú ya conozcas para que no se te haga más largo y complicado una obra que tú, de ese autor que te guste principalmente y que ya conozcas, usa esa obra, la seleccionas. Y bueno, está bien que tú quieras ver esa hibridez entre el discurso histórico y los elementos literarios, eso es interesante. Pero sí te recomiendo, porque esto de la narratividad es bastante complejo y tiene muchísimos aspectos que, que, que se observan en los textos. Entonces, y yo creo que habría que delimitar también la cuestión teórica que tú vayas a utilizar, porque si utilizas a varios autores en el campo de la narratividad, lo narratológico, pues te puedes volver un 8. Solamente con Ginette te podrías volver un 8 total, porque es bastante extenso. Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Que selecciones algunos aspectos narratológicos trabajados por Ginette y los observes dentro de esa obra histórica para tú constatar o comprobar cómo dentro del discurso histórico hay elementos literarios, ¿sí? O esa noción de verdad ficticia, o bueno, la noción que tú vayas a trabajar ahí. Entonces, para lo ideal en estos trabajos, se los digo a todos, es siempre delimitar porque a la hora de uno empezar a escribir, uno se da cuenta que eso empieza a ramificarse y se vuelve un monstruo, y uno empieza a leer y ya no sabe qué hacer. Entonces, siempre lo ideal es delimitar para que sea conciso, coherente, pero profundo, ¿sí? Entonces, yo te sugiero que de Ginette, tú, bueno, yo tengo por ahí, te voy a pasar, si no lo tienes, figuras 3. Con figuras 3, ahí tú puedes, ese texto de ese autor, seleccionar algunos elementos narratológicos, no todos. De repente puedes seleccionar algunas cuestiones relacionadas con el tiempo
o con la narración o con la historia, ¿sí? Que él tiene dividido eso así. Entonces, seleccionas algunos elementos que tú veas que te sirven y solamente estudias esos elementos, ¿sí? No te vas en todo completo lo que él puede exponernos ahí. Y te digo, Ginette es lo que creo que es lo que está, lo que es más usado y lo que a veces se ha traspasado a otros discursos, como en el cine. En el cine utiliza mucho para desarrollar las historias. eh, los elementos de Ginette. Sí, entonces en la historia estricta pues también deben estar, ¿no? Y es algo interesante y yo creo que tampoco ha sido tan, no sé, yo Claro, investigaré así, pero no creo que no haya tanta, o sea, no sea un tema tan común, ¿no? Tiene su originalidad. De todas formas, pues revisa artículos que hablen sobre eso y pues te paso el texto, eso sí me escribes para acordarme y te paso el sí, justo texto. eso les iba a comentar porque conseguí figuras 3 pero en inglés. O Ah, sea, no, está yo lo difícil tengo. No, yo lo tengo en entenderlo. español. Sí, entonces yo te lo paso y te voy a pasar, creo que tengo un artículo donde explica algunas cuestioncitas de Ginette más sencillas que leer a Ginette. Sí, bueno, Ah, perfecto, perfecto. Muchas entonces gracias. si me escribes para yo pasarte eso. Bueno, gracias, Ángel. Muchas Ahora sí vamos a escuchar a Raúl. Ok, bueno, yo escogí una obra que se llama HK42 o El último firmware del laboratorio. Es una obra de teatro breve que la conseguí en una antología. El libro se llama Antología Histriónica, Dramaturgia de Ciencia Ficción. Ah, ¿Sí? Eso lo publicó aquí en el estado Táchira la Fundación Fundajao. ok, sí, yo sé cuáles son. Entonces, bueno, ellos tienen una serie de La Jauría Intergaláctica de ciencia ficción, muy bonita, y bueno, escogí esta obra de teatro. Bien. La historia se centra en un robot llamado B233 que entrega su código para que otro robot no se olvide de su nombre. El otro robot está a punto de que lo formateen de forma de fábrica, un formateo de fábrica, un reset factory. Resulta que esta obra tiene un elemento intertextual que me despierta muchas pasiones, que es el software libre. El software libre, yo como soy informático, es mi línea de investigación, y el software libre, bueno, es un movimiento que nació en 1983, que lo que busca es proteger las libertades de los usuarios del software. Entonces, bueno, yo soy activista, soy defensor del software libre, y bueno, estoy planteando, lo que quiero hacer es como es una crítica literaria un poco filosófica, ¿sí? Que cuestione la identidad, la memoria, el humanismo. Y bueno, no tengo bien definido el título ni un objetivo general, pero sí quiero abordar esa construcción de la identidad, de la memoria, a través de la metáfora que usan en la obra del código, ¿sí? Como firmware, como el software que es el que maneja y el que controla a los robots, ¿sí? Y, y también, como hay siento que la obra sugiere que el software libre es como una transformación que busca una libertad colectiva, ¿no? Sí, como una existencia colectiva, ¿sí? Porque, bueno, trata de romper muchos paradigmas que existen hoy, ¿no? Y que el software libre, bueno, trata de superar. Bueno, aquí planteé 3 preguntas, pero o sea, no tengo muy bien definido. Claro. Sí estoy muy motivado en esta crítica literaria, pero no tengo muy bien definido. Como estoy manejando, como estoy planteando lo de el poshumanismo, voy a tomar a Donna Haraway del Manifiesto Cyborg como un elemento para pivote que me ayude, que me oriente en esta crítica. Y quiero analizar la amenaza de ese reset factory, ¿no? de ese reseteo de fábrica, como una metáfora a la pérdida de la individualidad y la muerte de la memoria. También quiero, bueno, ver que el concepto de software libre, ¿sí? Como aquí lo planteé de esta forma, ¿sí? Examinar el concepto de software libre como una disolución de la identidad privada, ¿sí? En favor de una comunidad de acceso universal. Ajá. ¿Sí? Sí.
Y, y bueno, también hay un tema de criptográfico que estudia, o sea, que se plantea ahí con una mentira que sucede en la obra, que es código encriptado, ¿sí? Y bueno, pues es una mentira, ¿no? Hay un, no sé cómo decirlo, hay como un cuestionamiento sobre el libre albedrío, ¿sí? Ok. Pero son robots. Ujú. Entonces, pues bueno, Sí. estoy jugando con eso. No, pues está muy interesante el tema. Ahora, la cuestión es que, ¿con qué tú lo relacionarías con esta materia? O sea, es una crítica literaria, obviamente, sí. El tema del poshumanismo, del software libre, como metáfora sí, del libre albedrío, algo así, ¿no? Sí, sí. Ajá, entonces, ¿cómo tú lo relacionarías con qué tema? Acá de lo que hemos visto, con la noción de género, de la ciencia ficción, con ¿con qué? Con la crítica o esa software libre como metáfora de la crítica que está surgiendo ahora, que no tiene que estar anclada en instituciones. No sé, ¿qué piensas tú, Raúl? Pues sí, yo estaba buscando como una crítica político-social. Ujú. Por ahí lo planteo también. Bueno, eso me llama mucho la atención, sí. También me llamó la atención el tema del canon y, y el elemento del software libre como parte, porque no hay, Como una metáfora de esa apertura del canon. no, más bien porque se me explotó la cabeza en pedacitos darme cuenta de que no hay una antología de cuentos o de obras literarias que tengan como eje principal el software libre. Sí, yo creo que no, que no O sea, deben yo no lo existir. conozco a pesar de que Sí, sí, pertenezco a comunidades de software libre, a pesar de que estoy dentro imagínate. del medio, pues Claro, no lo conozco. sí. Sí he visto algunas obras de otros medios, ¿sí? Ujú. Cortos, animaciones, canciones, pero Pero así, no en la literatura. no, O sea, que sería una cuestión temática, ¿sí? sí, puede ser. Ujú. Entonces, para ayudarte a encaminarlo, porque, ajá, primero tienes que delimitar qué es lo que vas a trabajar ahí, ¿sí? Exactamente. O relacionar, porque tienes como muchas categorías ahí, ¿no? O software libre con libre albedrío y poshumanismo. Sí, ya son tres cosas ahí bastante densas, interesantes, sí. Ahora, ¿cómo lo puedes tú delimitar esas categorías? ¿Qué categorías no son, que no sean tantas, que si la memoria, que son muchas? Tienes que delimitar, porque te va a dar chance de profundizar. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, pues para enlazarlo con la materia, que es algo importante, que yo quiero que vean estos problemas de la teoría literaria, cómo los puedo yo relacionar con las obras mismas, ¿no? Entonces, aquí si hay un problema, puede ser temático, digamos a la hora, ya déjame pensar, porque sí, sí, o sea, está el tema, pero ¿cómo lo relacionamos? Bueno, en lo temático estaba planteando Ujú, el software libre como recurso de subversión sociopolítica. ujú. Sí, ajá, el software libre como... Y esto sería como un tema que no está presente en el canon de la literatura de ciencia ficción. Sí. Ah, eso, por ahí. Ajá, entonces por ahí lo puedes anclar, ¿sí? Como ese tema que pues que aparece en otras formas de arte, no aparece dentro de la literatura y no es tan considerado dentro de la ciencia ficción, algo así, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces te toca revisar también un poco lo que hayan escrito, las antologías que han hecho de ciencia ficción. Ahora, y hay un tema importante con la ciencia ficción y es ¿por qué la ciencia ficción es un género que ya está tan en boga ahora? ¿Por qué? Si los géneros siempre ellos responden a realidades históricas particulares y son ideológicos realmente los parámetros que hacen que un género surja en un momento de la historia y se diluya en otra. Entonces, ¿por qué precisamente la ciencia ficción ha resurgido con tanto énfasis ahora? Claro, tenemos el tema de la aparición de la inteligencia artificial y, y todo lo demás, ¿no? Pero entonces sí es interesante, pero te sugiero delimitar y ver cómo lo vas a anclar con esas temáticas de la materia, que te digo puede ser por ese lado o bien del género o bien del canon. Bueno, en un Una principio de pensé dos. en el canon, ¿sí?
pero me di cuenta que para yo como delinear un canon tendría que leer muchísimo. Sí, para saber, Entonces, sí, tienes que saber leer montones de antologías, sí, clasificar, ver qué han hecho los críticos, es un trabajo demasiado sí. Entonces por eso metódico y tomé como, concienzudo. decidí irme por lo filosófico Ok, y plantear, está bien. Ujú. Entonces, otra cosa es que tú veas esa metáfora relacionándola con otros temas de la literatura, también puede ser, ¿no? Esa metáfora del software libre con la metáfora del crítico literario autónomo que ya no está anclado a una institución, por ejemplo, también podría ser. O simplemente hablar del tema como un tema que no está muy presente en las últimas antologías. Si quieres, solo te centras en Venezuela, que ahí han surgido algunas antologías últimamente de, de ciencia ficción y delimitar en solamente, o en el Táchira, ¿no? Porque en el Táchira han surgido varias, o en Venezuela han surgido, y hay puedo algunas. hacerlo dentro de esa misma editorial, porque esa misma editorial pues tiene varias antologías. También podría ser, porque ahí ejercerías un papel también de visualización de esa fundación y de ese que ellos ya tienen bastantes publicaciones, ¿no? También podría ser, pero como está tan amplio, pues tienes que pensar y decidir, ¿sí? ¿Qué es lo que... Sí, Bueno. reconozco que me ganó un Ujú. poco. Pero sí es interesante, me parece muy particular eso del software libre. Me gusta, me parece que puede tener un buen resultado siempre y cuando lo encamines bien. Bueno, gracias, Raúl. Ahora viene Crisnel. Ella Crisnel. trajo un video. Si quieres a Crisnel me la pasas. Pero ya puede ser que me la pases a mí y yo lo veo yo sola. Ok. Sí, por el tiempo. Está bien. Entonces vendría Daniela. Vendría Daniela y Francisco. Uy, pero queda mucha gente, eso no nos va a dar tiempo de la clase. Bueno, Hola, buenos días. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo también tengo un tema amplísimo, así que también necesito delimitar. Yo pensé llamar este ensayo América Latina, la voz galeánica y las fronteras vivas de lo intercultural para repensar un canon literario. Y bueno, les leo, creo que mi parte sí es breve, lo que tengo al menos acá. En este ensayo, mi propuesta es explorar el lugar actual de lo intercultural en la conformación de un posible canon literario latinoamericano. Para ello, voy a elegir como referentes a 5 autores contemporáneos: Jorge Amado, escritor brasileño; Rosario Castellanos y Fernanda Melchor, autoras mexicanas; Mariana Enríquez, escritora argentina; y Juan Gabriel Vázquez, autor colombiano. En la ruta de este texto aparecerán escenarios materiales en los cuales lo intercultural, con su naturaleza de movimiento, toma espesor, entre ellos la colonialidad, la migración, los conflictos bélicos, la música y el fútbol. No haré este recorrido sola, puesto que he ideado y previsto que la voz a través de la cual surgió este ideario sea la que me guíe en mi reflexión. Esa voz es la del maestro Eduardo Galeano, escritor uruguayo, en cuya obra todas las líneas territoriales de América son visibles, pero en cuya escritura desaparecen, entre otras, las líneas que separan los géneros literarios y la política de la literatura. Como planteamiento del problema, en las premisas del canon occidental del influyente crítico norteamericano Harold Bloom, los estudios interculturales son señalados como posturas multiculturalistas y se mencionan repetidas veces, junto a sus objetos de estudio, como parte de un fenómeno indeseado dentro del quehacer literario, el cual el autor enfatiza atañe esencialmente a la estética de la obra. Dada mi proximidad tanto a los estudios culturales como a la literatura, me siento convocada a hacer una revisión de cómo la categoría intercultural puede o no hacer parte de la conformación actual de un canon, en este caso latinoamericano. Para pensar en esta cuestión, considero imprescindible la voz de la literatura de Eduardo Galeano, situada en lo histórico-político y posiblemente limítrofe al canon. Como justificación, América Latina, entre otras regiones periféricas del mundo, se compone de una rica narrativa que da cuenta de la opresión, las relaciones desiguales, el racismo, la hibridación y los desplazamientos humanos, entre otras formas de violencia. Creo en este momento conveniente la posibilidad de pensar un canon literario intercultural latinoamericano y resignificar la escuela del resentimiento en En este sentido, pretendo articular a través de la obra de los autores mencionados los ejes estético canónico e histórico-político, para reflexionar en la posibilidad de que podamos hablar de este canon literario intercultural y trabajar intertextualmente con la obra de Eduardo Galeano
para pensar la interculturalidad dentro de estos autores y autoras que sí conforman hoy posiblemente el canon latinoamericano. Lista, Daniela, ¿tienes objetivos específicos? No, todavía no. Bueno, es que ahí es donde sabemos qué camino quieres recorrer, porque te soy sincera, es muy amplio lo que estás presentando. Sí. O sea, casi que para hacer una tesis de doctorado. Este, entonces, uy, no sé, aquí tenemos que, explícame bien, a ver, que no me quedó muy claro. Tú quieres, todas estas obras, estos autores que mencionaste, tú los vas a elegir, pero ¿en qué sentido? O sea, obras de ellos específicamente o O qué. sea, yo elegí estos autores que pueden incluso, o sea, podría reemplazarlo por otros, porque ellos son hoy actualmente parte del canon latinoamericano, ¿no? O al menos eso se dice. Va a depender obviamente de quienes deciden ese canon, pero estarían dentro del canon. Yo la obra con la que quiero trabajar como en dialéctica con Harold Bloom es con la de Eduardo Galeano, que además es una obra que yo conozco bastante bien Ok. y que Ah, me parece muy claro que está fuera del canon literario por la voz que tiene Eduardo Galeano, que siempre fue una voz muy política mm, y también intercultural. Entonces yo lo que quería era como sé que está fuera del canon y eso no tengo mucho para teorizar al respecto, eh, porque además, tipo, también por respeto a Galeano, que no le interesaría estar dentro de ese canon, ni o sea, no se convendría ahí tampoco, me parece el mismo, como haciendo esta hipótesis, como que esa voz me llevara a mí a examinar y revisar a estos otros autores, a ver cuáles son los componentes interculturales que tienen sus obras, a ver si puedo pensar y reflexionar en un canon literario intercultural. Esto, obviamente, es toda una hipótesis y es un ensayo reflexivo. claro, sí, pero recuerda una cosa. Primero, pues no es un ensayo lo que tienen que hacer, es un artículo de investigación, ¿no? El artículo Ok, de sí, investigación, pues él tiene una rigurosidad distinta, ¿no? El ensayo te permite más opinar, te permite más subjetividad, te permite, si se quiere, un discurso más poético, se permitiría. ajá, En el caso del artículo de investigación, que el fin es que hagamos un artículo de investigación porque es crítica, estamos en el papel de críticos literarios y de estudiosos de la literatura, ¿verdad? Entonces, más tienen que que estar más atentados, ajá, sí. sí, más centrado en el análisis objetivo de la cuestión, ¿sí? Entonces, el ensayo pues, te permite otras libertades. Ahora, este sería artículo de investigación. ¿Yo qué te sugiero? Me parece que es, o sea, es algo bastante ambicioso que tú lo puedes desarrollar más a futuro, pero sería bueno que hagas más bien como esa revisión centrada en ese contrapunteo entre Galeano y Bloom, ¿sí? Para que tú de repente Bien, desmontes la escuela del resentimiento y bueno, ahí vas articulando también con los autores, con esos diferentes elementos que han entrado en el canon latinoamericano, y no tanto como para que Galeano entre al canon o no, sino para de repente tú comparar los dos elementos y hacerlos entrar en conflicto para que se revelen otras aristas que de repente Bloom no genera o de repente como en Latinoamérica sus ideas no puedan ser tan no puedan casar tan bien, ¿no? Como para otros lugares claro, diferentes a Latinoamérica. sí. Entonces, de repente, Y bueno, sí, dime, profesora, disculpe. dime. No, que como corpus teórico, claro, hacer uso también de estos teóricos Ángel Rama, Susana Zanetti, Sí, me va a ayudar mucho sí, para pensar esto. sí, sí, es que este es un tema que de verdad que sobre todo al finales del del siglo XX estuvo muy en boga, al principio del XXI, el tema del canon latinoamericano y bastante se escribió sobre eso. Todavía. Pero entonces yo sugiero es que tú hagas como, claro, ahí te toca leer muchísimo para poder indagar bien y desmontar las ideas de Blooming, que de hecho ya lo han hecho, ¿no? La misma Iris Zavala
también tiene un texto bastante importante sobre eso. Yosulanda, el teórico venezolano, también tiene un texto sobre el canon accidental, se llama. Entonces, que son artículos casi todos. Entonces, como este tema yo que sé que te importa y te preocupa, yo creo que tú podrías seleccionar algunos artículos de estos pensadores tan importantes, Yosulanda, Irizabala, el mismo, bueno, muchos otros que hay, Mignolo también, seleccionar Sí, algunos textos de estos que son ya canónicos, podríamos decirlo, en cuanto a esto de la contraposición o la contraargumentación que le presentan a Bloom. Entonces, ¿qué podría esto hacer? Tomar esos artículos que son más representativos, eh, sí, y tú mirar a Bloom y ver cómo ellos lo desarman a Bloom, cómo lo desarman a Bloom. Y tú observar qué elementos están ahí como que son repetitivos entre estos autores. Claro, ahí se te sale la cuestión, pero entonces tú podrías agarrar y metes a, a Galeano también, ¿no? Pues claro, es que te digo así como tan a la ligera porque siento que lo que tienes es interesante, pero es demasiado amplio, ¿sí? sí, Entonces yo te sugeriría que selecciones unos textos específicos, o bien de Galeano, o bien de estos autores, y los pongas en diálogo con Bloom, pero desde tu punto de vista, ¿no? Que como te digo, tienes que leer a esos autores que hicieron ya eso para que tú no vayas a repetir lo mismo, ¿no? Sino, o para que los pongas a ellos en relación, más bien sería. sí. Que Entonces, quizás estoy pensando que leyendo a estos autores, quizás lo que pueda hacer es trabajando con la obra de Galeano, como hacer una hipótesis de también, un posible canon literario intercultural a través de Galeano y la teoría de estos escritores. Me exacto, parece que podría ser también y creo que te funcionaría, ¿sí? sí, Entonces yo bien. tengo varios de esos textos, no, algunos los tengo en físico, entonces sería escanearlos y pasártelos, si tú no los consigues, que seguramente sí, pero cualquier Ah, cosa bueno, pues me dices, pero sí es importante que hagas las preguntas de investigación y los objetivos, porque más que en ese momento del desarrollo de un proyecto es donde se encamina lo que uno quiere hacer, ¿no? ¿Qué pasos voy a seguir? Porque tú tienes la idea gigante y profunda y sí, muy interesante, pero no sabemos cómo llegar a ella, ¿sí? Entonces, claro, cuando escribas el proyecto y me lo pasas, importante los objetivos, ¿sí? Entonces piénsalo bien, yo les doy unos días más para que me pasen eso y yo ahí lo leo y bueno, te doy las sugerencias y te envío lo que tengo sobre el tema, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. Gracias, gracias. profesora. Bueno, gracias a ti. Bueno, vamos hoy a Francisco. Saludos, compañeros. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Em, Francisco. presento, presento acá de la nada, elegía a Sueños de Francisco de Quevedo, porque es un escritor ciertamente descentrado, es de la época del Renacimiento, 1500 y pico. Entonces, la tarea de investigación son como poemarios, prosas, reflexiones y habla así como sobre muchas cosas, pero a lo que yo me quiero referir en este trabajo es una posición ciertamente filosófica sobre la obra y cómo esa obra, digamos que marca un puente hacia la modernidad, que fue por Heidegger, ser o no ser, está lo del pensamiento binario, también Montaigne, o sea, el tipo ciertamente descentrado y atormentado en teoría habla sobre muchas locuras o muchas cosas reales, pero cómo él, digamos, que da ese primer paso para que escritores como notables como Montaigne o Heidegger presenten sus ideas y sean ciertamente aceptadas eh, por la crítica o por esas cosas. Entonces, digamos que presento o quiero presentar la obra de Francisco como filosófica sobre ser para la muerte y cómo eso reconfigura el nihilismo contemporáneo. Eh, ¿Qué del contenido de esta materia, qué pienso aplicar? John Coolers
creo que John, bueno, de Jonathan. hecho Kuller sobre la teoría literaria. Me parece que eso va a ser como la base y también la de Slavinsky, que es como la función cognitiva, evaluativa para criticar la obra de Francisco. También hay una autora, Jacques Derrida, que es postestructuralista, entonces como que va a permitir como deconstruir, porque Francisco juega mucho con las jerarquías binarias, vida y muerte, ser y nada, y eso vemos que eso en la modernidad, incluso, ¿cómo es? En Descartes, todo eso hace ruido ahí. También en Foucault también es como una forma de analizar el discurso. Están muy en pañales, son como pensamientos que me idea, pero bueno, la idea es criticar esa obra desde la visión filosófica para que, o sea, y también cómo ese precedente marca lo que fue la modernidad que fue totalmente aceptada. Y eso me da a entender que por lo menos las ideas que por lo menos uno puede hacer hoy, X, en un futuro como que otro autor la va a trabajar más, la va a modelar más y se puede ser aceptada. Bueno, también el paso del tiempo, esto, lo otro. El objetivo general sería reevaluar la posición filosófica literaria de Francisco de Quevedo a través del análisis de los sueños y discursos, demostrando cómo su obra funciona como un puente epistemológico desde el paradigma teocéntrico hacia la fractura subjetiva y la desconstrucción de lenguajes propias de la modernidad contemporánea. Más o menos van por ahí los tiros. Yo no planteo si bien es filosofía y eso nos habla de 100 páginas, 200 páginas. Yo quiero por lo menos trabajar algunos relatos, no todo el libro, sino algunos relatos que quizás se, se combinen bien con los objetivos y trabajar por lo menos los puentes de comparación, por lo menos Montaigne, trabajarlos así como muy, muy determinantemente para que el trabajo no sea largo y bueno, trabajarlo así como lo preciso. Es una tarea, no la tengo muy bien trabajada, pero bueno, es también el objetivo canónico en teoría es rescatar a Francisco de ese aislamiento, de esa oscuridad, por ahí renacentista, de lo que es el barroco para verlo como un puente de germinación de la filosofía moderna. Eh, este, Siglo de oro, crisis existenciales, lingüísticas, nihilistas, que definen más o menos lo que sucedió después de eso. No Más tienes o menos objetivos eso fue. específicos, ¿verdad? Em, Como tal, no, pero sí, 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 más o menos, bueno, la base es evaluar la posición filosófica y literaria Ajá. de, de, de lo A que ver, hizo Quevedo. mira, lo que pasa es que, bueno, Francisco Quevedo es un autor que ha sido trabajado muchísimo, ¿no? Este, porque, bueno, forma parte del canon del barroco y entonces es un autor que ha sido muy, muy conocido. Entonces, claro, si lo vas a estudiar desde un punto de vista filosófico, o sea, como tratando de mostrar yo lo que veo es que tú quieres como mostrar una mirada crítica nueva de las ideas filosóficas que tiene el autor en esa obra, ¿sí? ¿Algo así? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, entonces como que tú quieres dar una mirada renovada de las ideas filosóficas de Quevedo en la obra Los Sueños. Creo que es lo que logré captarte ahí entre tu información. Pero, ajá, luego tú mencionas un montón de autores de la filosofía. Tú tienes que ahí saber, o sea, qué es lo que vas a utilizar, ¿no? Porque si te pones a pensar, tú utilizas a Derrida y a mirar a Quevedo desde el punto de vista de las ideas de Derrida, pues te va toda la vida, yo creo, en eso. Eh, Eso es demasiado complejo. Entonces, para leer ese autor, ¿no? Para leer a Derrida, eso no es cualquier cosa, o sea, tú tienes que sentarte para leer un libro de Derrida con conciencia, no es fácil realmente. Bueno, entonces, tú tienes que primero pensar qué aspectos filosóficos van a observar ahí
y cómo eso realmente representa una visión crítica renovada de la lectura o una lectura renovada de la obra de Quevedo, ¿sí? Porque de Quevedo yo te digo que eso han escrito miles de cosas. Entonces, para eso tienes que investigar y ver qué realmente han escrito de Quevedo o cómo Quevedo influenció, que esa es otra idea que te capté ahí. Otra idea que te capté fue que como que en Quevedo está la raíz filosófica de otros autores, ¿sí? Sí, Bien. Bueno, eso es muy complicado de hacer porque tendrías que conocer bien esos autores. Por ejemplo, si tú vas a estudiar a Heidegger y el Dasein y todo eso, entonces tú tendrías que leer a todo Heidegger, ¿sí? O por lo menos algunas de sus obras esenciales. Y leer a Quevedo, cosa que tú no vas a lograr en un mes. O sea, ¿a quién vamos a engañar? Es muy difícil. Ni que uno esté encerrado en una cueva, pues creo que podría ser. Entonces, yo te recomiendo es que tú delimites eso. Si tú vas a trabajar, por ejemplo, podrías agarrar Ser y Tiempo de Heidegger y ver cómo en Quevedo existen, que yo no me acuerdo de esa obra, yo la leí hace 1000 años, no me acuerdo bien, entonces no te podría decir a ciencia cierta, pero entonces tú tendrías que observar, ese es un ejemplo que te doy, ¿no? Como en esa obra de Quevedo están esas raíces luego el existencialismo o elementos que hay en la obra de Heidegger. Sí, en Ser y Tiempo, sí, pero muy puntual. No pueden ser tantas cosas. Eso puede ser o del autor que tú consideres, ¿sí? Y claro, tú presentarlo de manera que se enlace con la clase, ¿cómo sería? Pues sería como una visión renovada de una obra, de un autor del que se ha dicho mucho, pero tú vas a presentar una obra renovada con el fin de ponerlo a circular otra vez en el círculo social de la literatura, ¿sí? Entonces ahí lo enlazas con Slavinsky, por ejemplo, ¿sí? Para que tenga eso. Pero sí te recomiendo entonces que tú delimites, ya tienes la obra, está muy bien. Ahora piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo esa obra influencia la obra de un autor de filosofía específico? Si va a ser Foucault, pues Foucault y qué texto de Foucault. Sí, que también es muy extenso lo que hay de él. Si es Heidegger, pues Heidegger, pero que sea uno solo y un solo libro o algunas nociones conceptuales específicas que ese autor haya trabajado, ver cómo Quevedo, está eso en Quevedo, o cómo de repente hubo alguna cosa ahí, alguna relación, o viceversa, ver cómo, o también puede ser observar esas nociones filosóficas que tú selecciones y delimites en la obra de Quevedo. Esa es otra manera de hacerlo. Esas son como dos formas que tú tienes que elegir cuál. Ahora, yo sí te recomiendo es que delimites y que hagas los objetivos específicos. Delimita el tema. Hay demasiado. Y te recomiendo que elijas lo que tú ya hayas leído o conozcas de la filosofía contemporánea, de esos autores que mencionaste, cuáles conoces, cuáles libros ya has leído y lo puedas relacionar con Quevedo, ¿sí? Porque está también bastante difuso, ¿no? Entonces igual me puedes escribir y me preguntas o las dudas que tengas, pues ahí las conversamos. Bueno, Francisco, gracias. Y muchas gracias, profe. no, Ya tomé todos esos apuntes. bueno, está muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más por aquí está pendiente o no? Uriel y luego Laura. Ok. Rielis. Hola, buenos días. Hola. Bueno, ¿Cómo estás, escuchando a los Ana? compañeros, creo que lo mío también está como muy amplio, pero se los voy a compartir. Ok. Bueno, yo cuando usted sugirió pues que eligiéramos una novela que nos llamara la atención, que nos gustara, yo pensé automáticamente en La vegetariana de Han Kang, porque me parece que se le puede sacar mucho provecho a la hora de análisis. Entonces, bueno, hice como este apartado aquí, este anteproyecto, que se titula Estética, Poder y Validación Canónica en la Vegetariana de Han Kang. Y aquí, bueno, la problemática de la investigación radica en cómo la obra articula una estética de la resistencia que desborda las categorías tradicionales. No se trata de un texto que pueda reducirse a un mensaje político, o sea, de una ideología, de una forma pura, aislada de su contexto.
La literatura funciona como un campo donde la ideología se hace tangible. Sin embargo, la extrañeza narrativa de Han Kang, eh, que es un concepto que dialoga con Harold Bloom, parece desafiar las clasificaciones convencionales. Así, la obra se sitúa en una tensión fundamental. Es una narrativa de la periferia que ha alcanzado un movimiento, un reconocimiento institucional global, porque ella ganó un premio Nobel de Literatura en el año 2024. Y bueno, gracias a eso sus obras han, como pasa con la mayoría de los premios Nobel de Literatura, su obra pues ha sido muy popular. Bueno, esto obliga a revisar las nociones de canon propuestas por Susana Zanetti y por Bloom. El canon aquí no se entiende como una lista estática, sino como un proceso de validación en constante disputa y tensión con los discursos de poder contemporáneos. Y bueno, tengo tres preguntas de investigación. La primera, ¿de qué manera la construcción estética del cuerpo vegetal de la protagonista funciona como un dispositivo de resistencia frente a los discursos de poder representados por los narradores? Aquí no sé si han leído la novela, pero la protagonista comienza a dejar de comer carne en un intento de rebelarse, digamos que de colocar un límite con el mundo, porque bueno, se sentía oprimida. La segunda pregunta de investigación es cómo la estructura tripartita de la novela y el uso del silencio de la protagonista modifican la percepción de literaturalidad en la obra. Y esto lo menciono porque la novela se narra en tres bloques. Un primer bloque donde lo narra el esposo de la protagonista, de Yonji, y aquí se evidencia el control matrimonial o social al que ella estaba sometido. Un segundo bloque que está narrado por el cuñado de Yonji, de la protagonista, que aquí pues hay un control social, pero desde el punto de vista del cuerpo y del deseo. Y un tercer bloque donde lo narra la hermana de Yonji, que aquí hay un control familiar y hay hasta culpa, porque ninguno de ellos, al ser la sociedad coreana tan, digamos que tan aislada uno de otros, pues ellos no se dieron cuenta hasta el punto en el que su hermana llegó a tener, esto lo podríamos decir que como sería anorexia emocional, o sea, ella dejó de comer porque ella quería convertirse en un árbol. Y tres, bueno, ¿qué tensiones surgen entre la especificidad cultural de la obra y los criterios de validación institucional que la han insertado en el canon global contemporáneo? Y aquí podríamos entrar a hablar de cómo Han Kang usa la forma de escribir para mostrar un cuerpo que está intentando escapar pues, de estas presiones sociales. Entonces, el objetivo general es analizar cómo la vegetariana de Han Kang articula la relación entre estética, corporalidad y poder, determinando el modo en que la transgresión del cuerpo de la protagonista dialoga con las tensiones contemporáneas entre ideología y canon literario. Y los objetivos específicos serían los siguientes. Uno, describir los procedimientos narrativos, o sea, cómo Han Kang utiliza el silencio, la metáfora botánica y la focalización que construyen el cuerpo de Yonji, que es la protagonista, como un espacio de resistencia. Y dos, contrastar las nociones de valor estético en Bloom y la función ideológica para comprender la recepción crítica y la extrañeza de la novela. Y tres, problematizar el concepto de canon en el contexto de la literatura global, utilizando las reflexiones de Zanetti sobre la validación de voces fuera de los centros tradicionales de poder. Digamos que básicamente eso es lo que tengo como hasta ahora. Veo sí que, escuchando a los compañeros, así que te voy a limitar un poquito respecto al, estoy utilizando como muchos textos, pero bueno, no me quiero adelantar, quiero que usted también me dé su opinión, por favor. A ver, Nurgeli, ¿lo dije bien? Nurgeli. Nurgeli. Nurgeli, ajá, Nurgeli. Mira, uy, no sé, creo que hay mucho. Es tanto que no sé ni por dónde empezar a decirte. A ver, léeme de nuevo el título del trabajo. Estética, poder y validación canónica en la vegetariana de Han Kang. Ajá. Estética, poder y validación canónica. Ajá. Bueno, ahora léeme otra vez los objetivos principales y específicos. Léelo. Ok. Objetivo general. Analizar cómo la vegetariana de Han Kang articula
la relación entre estética, corporalidad y poder, determinando el modo en que la transgresión del cuerpo de la protagonista dialoga con las tensiones contemporáneas entre ideología y canon literario. Ajá, que son demasiadas categorías, hay demasiadas. Ajá, Ok. tienes por una parte estética, y ahí cuando tú hablas de estética te quieres referir exactamente a qué. Yo me refiero al apartado de cómo ella logra narrar toda extrañez, toda, digamos que toda esta, cómo logra incorporar todos estos elementos visuales que pueden existir, que existen en el libro. O sea, ella hace mucha referencia a elementos simbólicos. Están los árboles, hay también mucha parte del arte, porque hay un apartado en el segundo bloque del libro donde pues esta persona que está narrando el libro utiliza el cuerpo de ella el cuerpo de la protagonista, vamos a decirlo desde un punto de vista coloquial, para hacer y deshacer, diciendo que está utilizando el arte, o sea, abusa de la protagonista, pero diciendo que es una forma artística. Entonces quiero como mezclar esta parte de la estética con la que Han Kang escribe, pero no quiero dejar por fuera también la parte corporal, o sea, que es tan importante en el libro, y el poder, es Claro, decir, el control. ahí tú ya tienes un tema. O sea, yo te sugiero que esto de lo que la estética es algo demasiado amplio, o sea, tiene demasiadas aristas. Entonces te sugiero yo, dentro de todo lo que me presentas, que yo creo cómo lo podrías canalizar. Y es el tema del el cuerpo y la ideología, porque eso está sumamente ligado. El tema de cómo a través del cuerpo o bien se ejercen las ideologías, el poder a través del cuerpo y cómo el cuerpo también las destruye o las intenta romper, ¿sí? Hay como esa tensión siempre, entre otras cosas más. Pero el cuerpo sí funciona como un elemento importante para, digamos, no sé, en este libro supongo yo que tú lo que quieres es mostrar cómo esa forma de escribir el cuerpo funciona para romper las estructuras de poder, algo así, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Ujú. Ajá. Entonces, a su vez tú quieres relacionar eso con el canon, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, ahora la cuestión aquí es, sí, está muy bien, está el tema del cuerpo y cómo el cuerpo puede ser un elemento, un espacio a través del cual se rompan estructuras, ¿sí? O se demuestren ideologías, también puede ser, pero está por el otro lado el tema de que si esta autora ha ganado el Nobel, al ganar el Nobel está en el canon, o sea, la metieron en el canon de frente, ¿sí? ¿Cómo sería entonces esa dinámica entre una autora que trabaja el tema del cuerpo y el cuerpo como destructor de las nociones de poder contemporáneas? Y por otro lado, la autora ha sido incluida en el canon de forma frontal. Si ves que hay como una cuestión, no digamos, sí, tal vez contradictoria, o que más que contradictoria, que lo hace a uno pensar. Entonces, el canon ahora, todos estos premios Nobel últimos, de las últimas décadas, uno se pone a pensar y uno ve que esas inclusiones en el canon están muy relacionadas con autores que trabajan estos temas, ¿sí? Con temas que son, digamos, que intentan romper las nociones de poder tradicionales, ¿sí? Sí. Ahora bien, ¿cómo tú manejarías esa cuestión? Si ella no está fuera del canon, porque ganó el Nobel, entonces está dentro del canon, a pesar de que ella ha trabajado el cuerpo como un elemento disruptivo de lo tradicional, ¿sí? De en esa obra, que no la he leído. Ajá, entonces, si ves la problemática que hay ahí, yo Sí. lo que te sugiero es que si vas a trabajar primero, que si vas a trabajar la autora y la noción de poder, elijas una sola cosa. O elijas, porque escuché también que hay algo por ahí de narratología también, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, no, sí, tú tienes que tratar de delimitar, porque hay mucho,
y todo es interesante, pero delimita, si vas a trabajar el cuerpo, cómo ella trabaja el cuerpo, a través de qué elementos discursivos los maneja en esa obra, a través de la bueno, a través de discursivos y también semánticos, ¿sí? Cómo ella trabaja el cuerpo ahí, cómo el cuerpo funciona como elemento disruptivo, ¿sí? Bien podrías hacerlo desde el punto de vista de lo narratológico, que es más complejo, o desde el punto de vista simbólico, ¿sí? Desde el punto de vista semántico, ¿sí? Cómo ese cuerpo funciona ahí en ese caso. Y luego tú ver por qué, de repente, claro que ya sería como para enlazarlo con la materia, tú ver cómo eso es una autora que trabaja esto, que eran temas que antes no eran muy bien vistos por las grandes, o sea, que eran temas que no, que eran como que estaban en la periferia, pero ya no, ¿sí? Ahora son más de moda, digámoslo así. ¿Por qué el canon sí toma en cuenta esto? Ahora, ¿sí? Esa es otra pregunta que te podrías hacer. Entonces, Nurjeli, me queda así como dudosa la cuestión. Yo creo que, mira, trata de limpiar lo que tienes, elimina algunas categorías, sí, y si vas a trabajar el silencio, o sea, no, eso quítalo. O céntrate en el cuerpo, o céntrate en el silencio, o céntrate en lo simbólico, pero no en todo a la vez. Y si vas a incluir lo del canon, pues con cuidado, ¿sí? Tienes que pensarlo. Hazlo Ok. delimitado y me lo envías. Y ahí yo pienso bien a ver cómo te puedo también dar otras sugerencias más para que se puntualice más. Si es interesante el tema y si es un tema que también funciona mucho, pero como te digo, hay demasiado, hay demasiado. Muchas Entonces, gracias, profe. no de nada. Bueno, ¿queda alguien más por participar o no? No, Erasmo quiere que lo dejen de último, pero Ya estamos sobre la hora. Miren, muchachos, yo me imaginé que no nos iba a dar tiempo para ver la última temática que nos quedaba, que es bastante interesante. Entonces yo voy a ver cómo soluciono esta cuestión, porque sé que la otra semana tienen unas conferencias, ¿no? Entonces no podría yo dar otra clase. Lo que sí se puede hacer es que yo haga una clase que yo la grabe, claro que no es igual, yo grabé la clase y se las pase el enlace para que ustedes la vean. Esa puede ser una opción. Voy a preguntarle al profesor Camilo. La otra cosa sería planificar una clase para luego y ver ese tema. También puede ser. O la otra, pues sería no verla. Están las tres opciones. Ahora, eso queda en stand-by para saber qué me dice Camilo, qué opina él. Y lo otro es que las personas que no participaron, pues simplemente me escriben o me envían un audio para yo darles mis sugerencias iniciales. Con esas sugerencias que les he dado, en la mayoría de casos, ustedes van a acomodar su anteproyecto. Sé que algunos ya me lo enviaron, pero van a acomodar el anteproyecto con las sugerencias que les he dado hoy. Y ahí sí me lo van a enviar, ¿sí? Lo arreglan, lo limpian, yo vuelvo y lo leo ya detalladamente y les hago las sugerencias ahí mismo en el texto. En el caso de, hay casos en los que no es necesario, creo que en el caso de Joyner no es necesario que él vuelva a acomodar, ¿no? Bueno, tú ves si quieres, Joyner. Pero el resto de personas, pues sí van a tratar de organizar bien el documento que me van a enviar. Creo que por ahí otra persona también que el envío está bastante delimitado. Pero entonces les doy un chancecito para que lo hagan, ¿sí? Escuché que me dijo algo, escuché que me dijo algo, pero tengo la señal entrecortada desde hace como unos 5 minutos. Joiner, no, yo decía era que, o sea, que en general, que el grupo en general, pues tiene que, con las indicaciones que le he dado, pues tienen que acomodar el anteproyecto y enviármelo, ¿sí? Les doy unos días para que me lo envíen ya con lo que hemos conversado ahorita, que en el caso tuyo es el que veo que está ya más estructurado, no hay necesidad, o sea, ya me lo puedes enviar así como está, si quieres, ¿no? Si ves que le quieres arreglar algo, pues lo haces. Pero en otros casos sí es importante que lo delimiten, que los objetivos específicos estén bien claros y en general,
y las preguntas de investigación. Bueno, eso sería. Entonces, Ok, gracias, profe, seguro. ¿qué tiempo Eso lo les voy envío a dar mañana. en general? Les voy a dar, vamos a darles una semanita. El próximo sábado me envían al correo, ahí les paso el correo, para que ya con las sugerencias de hoy lo arreglen y me lo envíen, ¿sí? Yo lo voy a leer, así con un poquito, tal vez sea más lento, pero creo que es mejor. Yo los voy a leer y les paso a cada uno sus sugerencias para que ya empiecen a desarrollar su artículo y obviamente con la nota. Sí, porque si ahorita recibo lo que tienen, pues no van a sacar buena nota algunos, no porque esté mal, sino porque está muy diluido, ¿sí? Entonces, muy diluido el tema, muy amplio, que no está centrado. Está muy bien lo que me han presentado y es interesante en todos los casos. Entonces, que quede claro, para el próximo sábado me envían el anteproyecto, yo lo reviso, ya con esa revisión ustedes van a pasar a hacer su artículo de investigación. Para hacer el artículo de investigación he pensado darles un mes y una semana más o menos, a partir del próximo sábado, para que lo puedan desarrollar. Entonces, con respecto a la clase, pues sí hablo con Camilo y les comunico por el grupo. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, sí me lo pueden decir ahora, porfis. ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿Alguna duda? Laura está preguntando. Laura, ¿qué querías decir? No, Laura, no se te entiende. No se oye. Ahora, Tampoco. No, problema con el micrófono. sí, estoy tratando de utilizarlo, pero no sé si me Ya. escucha. Ahora Ya, sí, ya se ahora te sí, oye. ahora Sí. sí. Adelante. Bueno, buenos días, profesora. Es para preguntarle entonces si en el transcurso del día de hoy podríamos trabajar las correcciones de la presentación que teníamos pautada. Sí, claro, creo que los que participaron son los que más tienen como ya algo para corregir, ¿no? Entonces, sí pueden, los demás que no participaron, que no hablaron hoy, pues escuchando lo que hablamos con los demás compañeros ya tienen una idea más o menos de cómo caminar más el trabajo, ¿sí? Esto es importante porque en la medida en que ustedes encaminen los objetivos específicos, ustedes van a ver que se les va a dar bien el transcurso del desarrollo del trabajo, pero si ellos no están limitados, se van a hacer un 8 después, ¿sí? Entonces, si les doy más tiempo, los que no me hayan comentado aquí en clase me pueden escribir, me mandan un audio o me escriben y yo les voy contestando poco a poco para que encaminen bien ese anteproyecto, me lo entregan el otro sábado. Como les decía, les doy otras recomendaciones más agregadas a eso con el fin de que el trabajo final sea mejor, ¿sí? Bueno, entonces eso sería. Ajá, profesora, entonces la entrega final quedaría para el 18 de mayo. Exactamente, sí. Yo no he calculado bien, pero entonces sería la otra semana es 18, ¿verdad? Entonces les damos un mes, 18 de mayo, no, sería como para el 23 de mayo más o menos. Eso sí, les voy a dar un tiempo más larguito, pero tienen que entregarlo en ese rango. Les voy a poner un rango de 3 días, 23 al 26, un rango de 3 días. Yo les escribo todo eso por el grupo, pero eso sí lo entregan. No vayan a entregarlo tarde porque ahí sí no lo voy a querer corregir. Entonces, así quedamos. También está mi responsabilidad leerles los anteproyectos rápido para que empiecen a trabajar, ¿no? ¿Otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, entonces así quedamos. Cualquier cosa me escriben. Si me demoro en responder, no se preocupen que yo respondo. Tarde, pero respondo. Entonces, así quedamos. Muchas gracias. Muy complacida por los temas. Son todos ustedes muy inteligentes y brillantes. Gracias. Bueno, entonces nos vemos por el grupo de Telegram y ahí les cuadro la clase que nos faltó. A ver qué hacemos con el profe Camilo. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho y un abrazo para todos. Gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias. Gracias a Hasta todos luego, por su Gracias, profesora. un abrazo. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Chao.